parte con el Señor está en los eternos brazos del eterno pastor, sin lugar a dudas. Para eso hemos nacido, para estar con Él. La pérdida, no lo digo a la cabecera del enfermo, sino porque yo he tenido pérdidas también. Y no hace mucho, hace unos meses atrás. Un hermano mío con 54 años se fue también al cielo. Y otro más, y otro más. O sea, ya tengo seres queridos allí. Me consuela la esperanza de un día estar juntos. Es una esperanza muy potente. La realidad que vamos a estar juntos todos. Mi hermano David, Dios te bendiga a ti, a todos los hermanos, a cada uno de ellos. Les respeto, les amo y doy gracias a cada uno, a Dios por cada uno de ellos. Yo tengo unos versículos que me ha puesto el Señor y yo solo tengo esto que me da el Señor, que lo he leído otras veces, pero ahora me ha dado no sé, yo voy a dejarme guiar por los pensamientos que recibo del Señor. Esto no tengo nada más que eso. El capítulo 1, versículo 3 de los Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Las determinaciones que Dios establece en sus establecimientos antes de que venga el tiempo, pero las tiene ahí. No hay quien pueda detenerlas, ni romperlas, ni alterarlas, ni desubicarlas de la voluntad divina. Cuando dice en Nabucodonosor, después del trato de Dios, que le convierte en un pequeño animal que comió hierba con los asnos monteses, y después cuando dice: levanté los ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y luego tenía todo, él dice: Él hace lo que quiere en el reino de Dios y hace lo que quiere en el reino de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Conocer las determinaciones de Dios manifestadas en este, donde yo llamo la habitación del tiempo, donde nacemos, donde crecemos y llega el momento que nos vamos al cielo. Esas determinaciones no pueden ser alteradas ni modificadas. Son cosas que hace el Señor Él mismo. Si notamos, es el Padre. Dice: bendito el Dios y Padre que nos bendijo, pasado ya hace mucho tiempo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el centro, la roca de la iglesia apoyada, hasta el Salvador, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, siempre el medio Jesucristo. Según, otra vez la palabra según, el puro afecto de su voluntad. O sea que nacimos de un deseo de Dios. Dios el Padre tuvo deseo de tenernos. Y fue antes de la fundación del mundo. O sea, la iglesia es el motivo de la fundación del mundo. Esta tierra se hizo exclusivamente para que naciera un día la iglesia, el nuevo nacimiento, en el traslado de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, y darnos la potestad, la autoridad, la adopción de ser hechos hijos de su Padre.
Cuando le dicen los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, el Señor les dice, orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Las determinaciones del Padre las toma en el cielo. Le pareció bien al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. A Dios nadie le dio jamás. Capítulo 1 de Juan, del Evangelio. El Hijo que está en el seno le ha dado a conocer. Capítulo 1 de Juan, del capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, manifestación visible del Dios invisible. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres se revela en el 14 de Juan, donde dice, las palabras que yo os he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. La ley de la exigencia de la santidad de Dios fue en el monte Sinaí, que se la dio a Moisés. La ley de la gracia se la dio a Jesucristo y rubricada en el monte Calvario, donde murió para que el testamento de las riquezas eternas que tenía para la Iglesia y sus planes para esta tierra fueran rubricadas, establecidas. Un testamento no entra en vigor hasta que el testador no muere. Cristo murió y resucitó. Y tenemos las riquezas eternas. Cuando Gedeón estaba aventando el trigo debajo de una encina en Ofra de los abiezeritas, hijo de Joás, viene el ángel de Jehová, que es una manifestación de Jehová, una teofonía, y le dice, varón esforzado y valiente. Y un poquito más abajo dice, con esta tu fuerza salvarás al pueblo. Y le dice, con puntos de interrogación, ¿no te envío yo? Nación de Dios para salvar al pueblo de Israel de tres ejércitos, madianitas, amalecitas y los del oriente. Ya estaba determinada y por medio de un hombre, la salvación, la dignificación de la Iglesia, la restauración de nuestra vida, la esperanza de estar un día en la gloria eterna del Señor, verle tal como Él es, dice Juan, porque seremos semejantes a Él, dice Juan. Todo estaba ya determinado, preparado, prefijado por Dios. En ninguna forma podemos adelantarnos a Dios. Tenemos que andar en los planes que Él tiene establecidos. Cuando entramos en las obras que Él ha preparado de antemano, ahí hay solución de problemas, arreglo de heridas del alma, recomposición de la vida interior, esclarecimiento de las dudas que a veces vienen, liberación de las opresiones satánicas, conquistar las bendiciones que tiene para nosotros, que equivale toda bendición espiritual, que equivale al texto de San Pablo, el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Equivale a lo que escribe Lucas, no temáis manada pequeña, dice Jesucristo, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nos amó antes de la fundación del mundo. Tuvo un deseo de tenernos y por nosotros crea la tierra. Él puede alargar la vida y puede cortarla. Nadie puede nada más que Él, Dios. Aquel Ezequías que está enfermo, el rey, y viene Isaías y le dice, prepárate que vas a morir. Se gira y empieza a llorar y a hablar con Dios y cómo le había sido fiel. Antes de salir de aquel lugar, Isaías le vuelve a hablar Dios. Vuélvete y dile que añado 15 años de vida
rey a Ezequías. Dicen en los Hechos, en el Areópago, cuando estaba predicando San Pablo, allí enseñando a todos que estaban por allí, dice: Él ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de cada habitación. O sea, hay un prefijo en el tiempo que Dios ha establecido. Nadie puede romperlo. En cada tiempo Dios tiene el control de todo. Por eso, cuando leo la Biblia y veo ese texto, me transporta arriba, al cielo, donde Dios va estableciendo todo con cientos, con siglos y miles de años antes, y lo tiene todo preparado. Y sale su obra como Él quiere. Solo nosotros tenemos que obedecerle, temerle, reverenciarle, adorarle, amarle. Estar agradecidos por la esperanza tan grande, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación que es enorme, maravillosa. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué herencia vamos a heredar? Pues nada menos que todo lo que va a heredar Cristo, va a heredar la Iglesia. Capítulo 1 de los Hebreos. En los postreros días de atrás nos habló por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, heredero de todo. Y en el capítulo 8 de Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que herede Cristo lo hereda la Iglesia. Son determinaciones de Dios, y no hay quien las rompa. Esto nos hace levantar la cabeza en tiempo de crisis, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, que es muy doloroso. Yo he pasado unos cuantos que tengo allí, con la esperanza de un día estar juntos. Esa esperanza eso trae una consolación del Dios que se llama Dios de toda consolación. Él sabe consolar lo que nadie puede consolar. Él entra dentro donde nadie puede entrar, en las entrañas del corazón, de las entrañas de dentro. Y ahí anida su paz, anida un misterioso toque magistral de su misericordia y de su infinito poder, que es infinitamente infinito, y su sabiduría, y consuela como nadie puede consolar. Yo veo a Dios estableciéndolo todo en los cielos, y quien va ejecutando la obra, Jesucristo. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos. Ofrenda y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Nadie puede romper las leyes y las obras que Dios Padre ha preparado de antemano, ejecutándolas Jesucristo. Tal como la salvación de nuestra vida, Jesucristo. La adopción, Jesucristo. La santificación, Jesucristo. Hebreos 10:10. En esa ofrenda somos santificados y hechos perfectos para siempre. En la ofrenda del cuerpo de Cristo le flagelaron, le escupieron, lo maltrataron. Todo para hacer la obra cumbre. Nadie puede llamar a Dios Padre, Padre. Ni el arcángel Miguel, ni el ángel Gabriel, ni ningún otro ser celestial. Solo los que hemos nacido de nuevo, en la habitación del tiempo. Aquí hay espinos, cardos, enfermedades, hospitales,
más cosas de dolor. Pues bien, en este mundo tan extraño, tan extravagante, tan vacío a veces medio loco, otras veces con más cordura, pero es un mundo extraño, pues aquí está la obra perfecta, gestándose en el vientre de la gracia, por la administración del Espíritu Santo, por la potencia de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo. Cuando Pablo escribía una carta, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué potencia. Baja, da testimonio al Espíritu de que somos sus hijos. Cristo es la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Y Cristo lo que empezó lo termina. Y Cristo, que revela los misterios de su Padre, dice la Biblia, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y hay algo que dice Cristo que me llena el alma, hablando del Espíritu Santo. Os conviene que me marche para que venga el Consolador. Él os guiará toda la verdad, dice. Os hará saber lo que oyere y aún las cosas que han de venir. Entonces Él está en las conversaciones que habla el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo nos lo hace saber. Cuando pasa eso, lo que yo llamo el ascensor hacia el cielo, para que oigamos, entendamos por lo menos lo que han determinado. Uno, el que ha empezado en vosotros la obra la terminará hasta el día del Señor. No hay nadie que pueda derribar esta obra. Dijo Jesucristo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué he citado Gedeón? Porque Gedeón tenía unas virtudes que eran necesarias para la obra del Señor. Era varón, esforzado y valiente. Con esta tu fuerza. Y tenía una cuarta cosa, fuerza. Pero es que tenía una quinta. Él quería saber la verdad del llamado de Dios. Y pone señales, el vellón, esto, aquello. Inclusive baja entre los soldados del ejército enemigo. Y había dos soldados que habían tenido un sueño. Y se estaban hablando los dos. Y él lo escuchó. Él tenía un sueño que un pan de cebada trastornaba todas las tiendas de Madián. Y decía el otro, este es Gedeón, el hijo de Joás. Solo con 300, que era como la arena del mar, como había miles de personas, de soldados, rodearon aquel lugar, sacaron las teas, las antorchas encendidas, tocaron las trompetas, y un espíritu de estupor que envió Dios, se mataban unos a otros, y la verdad es que derrotaron a todo el ejército. No hay problema que no pueda vencer la iglesia. No hay problema que no pueda vencer los siervos del Señor. No hay nada que no se pueda arreglar en la presencia del Señor. No hay enfermedad que no pueda ser curada. Solo hay determinaciones de Dios que han sido establecidas en el cielo. Y lo que ha sido establecido tiene cumplimiento. No hay demonio, no hay Satanás, no hay nadie, no hay ejércitos, no hay nadie que pueda controlar lo que controla Dios. Nosotros que tenemos la dicha de llamarle Padre y ser una realidad y sentir la paternidad del Padre que nos invade el alma, eso es mucho más. Ser apóstol es simplemente un trabajo, una azada.
para labrar la tierra, profeta, evangelista, pastor y maestro, los dones, instrumentos del Señor, en el Espíritu Santo, en el Señor, para edificar su obra, su iglesia. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas y tal, para perfeccionar a los santos, la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo es para la iglesia. En vano vela la guardia si no vela el Señor, en vano trabajan los que edifican si no edifica el Señor, y nada es el que riega ni el que planta, sino Dios que da el crecimiento. Luego Dios tiene ya controlado todo, tiene el control de todo. Cuando a mí me operaron de un tumor, y cuando lo vieron, pues vieron que era un tumor malo, me cogió la especialista, los oncólogos y demás, y me dijeron que tenía un cáncer en la cara. Y además pesaba 66 gramos. Y además tengo el papel aquí, tengo el documento aquí de esa operación. Como no me inmuté, ni me preocupé, ni me vio moverme, me lo dijo 3 veces. Y a las 3 veces, Eduardo, es que yo me llamo Eduardo, en mi carta de identidad. Dice, pero Eduardo, ¿me está escuchando? Digo, no se preocupe, doctora. Desde el primer momento, la evolución, ella se sorprendió de que no hubo ninguna modificación en mí, ni un atismo de tristeza o de preocupación. ¿Por qué? Porque en mí no está mi fuerza, está la fuerza de Dios. En mí, ¿quién está? Por la fe habita Cristo en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos la unificación de la Iglesia con el cielo. La gloria de Dios está en nuestra vida, sea en vida o en muerte, que Dios sea glorificado. Esta es la fe que vence el mundo, que abre la puerta del cielo, que desciende su gloria y llena nuestra vida. Yo salí de allí sin inmutarme, tranquilamente. Me fui para casa y no dije nada. Se pasaron, pues no sé, un tiempo prudencial y me llamaron para hacerme un TEC-TAC. Me metieron en un sitio que la puerta medía medio metro de anchura, más de 30 metros tenía, más, yo qué sé, muy grande, muy gorda. Digo, me impresionó, digo, válgame Dios, padre. Me metieron ahí en una clase máquina con unas clases de moteros, cerraron aquella puerta tan gruesa y por un altavoz me hablaban. Fue el día 4 de septiembre del 18. El 30 de octubre tenía que ir a recoger los resultados. Yo me he preparado para todo, lo que fuera. Si era el plan de llevarme, pues nada, me voy al cielo para eso. Soy cristiano y tengo la esperanza de la vida eterna, verdadera, que Él es mi Padre. Cuando fui allí, al entrar adentro y cerrar la puerta, se puso en pie el doctor y levantó las manos al cielo. Eduardo. Digo, válgame Dios, ¿qué ha pasado? Siéntese, tengo grandes noticias que darle. No hace falta darle nada, porque no tiene nada. Tiene una pequeña cosita y es completamente benigna, no tiene importancia. Se me ha librado el Señor de unas cuantas veces que me tenía que morir. La más fuerte fue cuando ya el hígado se me destruyó. Yo nunca he estado en el mundo, nunca he bebido, nunca he probado ninguna droga. No es que además no sé lo que es el mundo. Me convertí en un jovencín para el Señor. Y en aquel tiempo tampoco había mundo. Éramos de otra especie, otra clase. Ahora no sé qué pasa, pero el mundo es diferente. ¿Y saben ustedes, hermanos, cómo cogí la enfermedad aquella?
de rodillas orando, me entró una enfermedad y sentí que me ponía enfermo. Y digo, Señor, ¿me vas a tratar con una enfermedad? Al año, el 80% del hígado estaba destruido. Cogí en la sangre, que se llama antígeno Australia. Ese anticuerpo destruye el hígado en poco tiempo. Me dijo el profesor, una eminencia de médico, dice, Eduardo, hay mucho mal. Está el 80%, mire, me lo enseñó. Todo eso está destruido. Me hicieron un agujero por aquí, por el costado, me metieron una aguja muy gorda, me sacaron un trozo de hígado para analizarlo. Yo pesaría unos 45 kilos, yo estaba ya sentenciado. Me reuní la familia que había conmigo, me despedí de ellos y yo le dije, en el cielo los espero. Yo notaba que mi alma quería salir de ella. No podía comer, no. Un hermano payo, un evangelista, le dijo, Dios, vete a casa de mi siervo José y estate 6 días de ayuno. Estuvo 6 días de ayuno, ¿sí? Estaba por la mañana a las 9:30 de las 10, hasta las 9:30 a las 10 de la noche, todo el día de rodillas, llorando. Un payo, no era ni familia ni nada. El 5.º día ocurrió el milagro, y no fue que el evangelista se levantó, que podía haberlo hecho, sino que el propio Cristo, por el 2.º piso, por el balcón, entró personalmente y lo vi. Yo me quedé sin poder hablar. Solamente pude pensar, si está aquí al lado le toco. Eso solamente pensé. Él se inclinó, me tocó la mejilla y un calor entró en el hígado y el hígado se sanó. Que Dios tiene determinaciones, que Dios tiene bendiciones. Luz hay sembrada para el justo. Tienes que caminar simplemente con Él. Con Dios caminó Noé 500 años por sus generaciones. Dice la palabra. Se casó y engendró Sem, Cam y Jafet. Se le aparece al Señor y le manda hacer el arca con las medidas que Dios había determinado. La gracia tiene una medida, fidelidad sincera. Y dice Pablo, me temo que como la serpiente antigua, de alguna manera vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mientras la fidelidad sea sincera, la palabra sincera que viene de los griegos, hacían unas estatuillas, unas tenían defecto y le ponían cera para taparla. Y cuando venían los compradores, le decían, ¿cómo queréis las estatuillas, con o sin cera? La que no tenía cera no tenía defecto, pero la que tenía cera estaba encubriendo un defecto. De ahí viene la palabra sinceridad. Nosotros, cuando andamos sinceramente, de una fidelidad sincera, íntegra, que amamos a Cristo más que a nadie, más que a nadie, más que al padre, más que a madre, más que a la madre, más que a la mujer, más que a nadie, que es el centro neurálgico de mi existencia. Cuando me despierto, cuando ando, cuando camino, a donde estoy, Él es el centro principal de mi vida. Él ha tomado ya determinaciones sobre mi vida, de las bendiciones que me va a dar, de las operaciones que va a hacer a mi favor. Y cuando le aclamo, Él viene y está conmigo. Y siento su compañía. Y no solamente eso, sino que es que el que ha hecho el oído para oír y el ojo para ver, no oirá y verá. Los ídolos de ellos son mudos, pero yo hablo. ¿Cómo no hablar? Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, levántate y desciende. Vino palabra de Jehová a Ezequiel y vino palabra a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo en Antioquía, a la obra que los he llamado. Él determina lo que ya ha determinado, manifiesta
mejor dicho, lo que ha determinado en el cielo. Nosotros no tenemos que depender del cielo, sí o sí, toda la vida, caminando en la dirección del cielo, en la dirección de la verticalidad de la relación con Dios. Y lo demás lo arregla Él. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuánto equivale toda bendición espiritual? Si dice toda, es toda. Tiene tanto poder la bendición de toda, es que no hay nada en Él que no nos haya dado ya. La bendición de la sanidad existe, real. He visto milagros desde el principio. Con marido, con Jaime, con Emiliano, con el Baza, que fue quien abrió Elche. Había un mecánico que estaba paralítico, hermanos, que tenía una tabla con unos cojinetes y se metía debajo de los coches y así, pero no podía andar. Le dijo Dios al hermano Luis Baza, el siervo del Señor, un anciano, el Señor bendito de la obra nuestra, le dijo, ves y levántalo. Lo levantó y me recuerdo de haber leído en los periódicos, en los medios de comunicación, un pastor evangélico ha levantado al mecánico paralítico. Él no ha cambiado. Él siempre está. Me recuerdo hace muchísimos años, bueno, muchísimos no, pero por lo menos, pues casi 49, sí. Que vamos, el Alfredo Bautista y yo, que es mi padre espiritual, estuve con él cuando estuvo abriendo Valencia, a uno que había partido, un sepelio, y toda la gente llorando, claro, eran inconversos, pues estaban desconsolados. Yo, conociendo a mi padre espiritual, y le veo que se mueve hablando en lenguas, digo, este gitano está manifestado ya. Pidió un poco de aceite, se acercó al muerto, lo ungió y lo levantó. A las 3 de la mañana le pido perdón a los hermanos por lo que voy a decir. Tenían un carro para beber, porque claro, estaban sin tierra, y de momento el Señor lo levanta. Eso lo he visto con mis propios ojos. Tenemos la gracia que Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ya ha tomado determinaciones de bendecir su iglesia. Cuando dice, yo edificaré mi iglesia, quiere decir abastecimiento de revelación, abastecimiento de bendición económica, abastecimiento de salud, abastecimiento de milagros y manifestaciones palpables, tangibles y leíbles de que mi existencia es verdadera y mi gloria está con mi iglesia. Quiere decir que no hay quien impida la edificación de la iglesia, la restauración y el levantamiento y la fortaleza de la iglesia. No hay quien pueda. ¿Quién podrá con la iglesia del Señor? Dice San Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué le pasó a Gedeón cuando venció a todos? Que todo el pueblo estaba con él. ¿Qué le pasó a Sansón con un cacho hueso? Bueno, estaba fresco el hueso, pero era una quijada de un asno. Eran 1000 soldados preparados. Válgame el cielo. Hizo unos cuantos montones y punto. 1000 muertos. A huesazo limpio. Él se desmayó porque, claro, por mucha fuerza que le dio Dios, al final de cabo era humano y se sentía un poco, abrió una cuenca de agua y bebió agua y lo fortaleció. Elías pierde el control de su autoridad y de su dominio propio porque una mujer le dice que le va a cortar la cabeza y se va debajo de un enebro a morir. No soy mejor que mis padres, pero estaba determinado en el cielo, por Dios, de que no moriría. Sería llevado en un torbellino.
Nosotros solo tenemos que preocuparnos de una sola cosa: de amarle más que a nadie, de serle fieles íntegramente, y tiene toda bendición para conquistar, para aplastar al enemigo, para levantar la iglesia, para que la iglesia sea glorificada y llevada, para que los hogares sean llenos de la gloria de Dios, para que la juventud encuentre personalmente a Cristo y deje todo lo que el mundo da por estar al lado del bendito pastor. No hay mejor compañía que el bendito pastor, ni más gloria que pueda darnos que el bendito Señor, ni nadie que pueda comprendernos como nos comprende Él. Nadie me ha comprendido a mí como me comprende mi Señor. Y el Padre Celestial, como se lo digas, aún en pensamiento, lo oye. Como se lo digas, tartamudeando, lo entiende. Te comprende lo que te pasa por dentro. ¿Por qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Lo sabe todo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado en ningún sentido. Ni podemos adelantarnos a sus cosas, ni podemos atrasarnos, podemos quedar un poco atrás. No podemos dejar de orar sin cesar. Orar, qué mínimo que tengamos 2 o 3 horitas de oración cada día, no sé, y también pues, un poco de madrugada también sería interesante. Buscar al Señor es muy placentero, es una maravilla encontrar la presencia, llenarse, pero ya no la presencia, su amistad, su amigabilidad, su descubrimiento de las Escrituras, su poder. Es algo extraordinario. ¿Dónde radica el poder de Dios? En su amor. Cualidades y virtudes del amor no busca lo suyo, aunque le pertenezca, no le interesa. Le interesa amar, le interesa ayudar, le interesa levantar, le interesa sanar una herida de un alma. El amor. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, me invasé como metal con el o cima lo carretilla. Si doy mi vida quemada en una hoguera sin amor, no vale. Si entrego todos mis bienes sin amor, no vale. Todo lo que hagamos sin amor no sirve. En la tierra del reino, lo que se siembra sin amor no nace, no crece. Pablo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si las nuestras tienen que ser hechas con amor, ¿cómo tenemos que hacerlas de Dios? Con amor. Mi viejo era un viejo antiguo, pero tenía planes conmigo. Y cuando me convertí, pues se frustraron los planes que él tenía conmigo. Yo ya estaba con el hermano y estaba ya predicando, yo qué sé, hablaba de Cristo, que vivía, que era verdadero. Y llego a las 11:30 de la noche, poco más o menos, y me espera mi hermanico con un ataúd de ropa. Ha dicho el Padre que si niegas a Cristo puedes entrar en casa, y si no le niegas te puedes marchar. No tenía dónde. Cogí el ataúd de ropa sin pensarlo, me lo eché al hombro y créanselo, me costó mucho, lloré muchísimo, porque es que era mi familia, mi madrecita de mi vida, mi papá, mi abuelo, mis hermanos. Y me marché llorando. ¿Y a dónde voy? Me voy a donde mi pastor, que tardé un montón porque estuve toda la noche llorando por allí. Y yo le iba diciendo, pero no era yo la esperanza de ellos. ¿Y ahora qué pasa, Señor? Cuando estoy así, que me sentía un fuego que me quemaba de pies, de la cabeza a los pies, parece que no pisaba la acera de la calle, y con mi atado al hombro, las 2, las 3 de la mañana. Una de las veces miro a muchas estrellas, era verano, una luz se desprendió y cuando llegó a la altura de los bloques de la calle se convirtió en un águila de fuego y oía cómo sus alas se movían. Y cuando pasó por encima de mí, que me quedé sin poderme mover, sentí la voz de Dios audiblemente.
se echó libre como el águila. Las determinaciones de Dios en la fidelidad y amor a Cristo tienen los torrentes de gloria y de bendición para aquellos que son fieles al llamado supremo de Dios en Cristo Jesús, que es una salvación tan grande. Dice Juan, aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero no tienes todos los ministerios y todo lo tengo. Y mira mi evangelio y mira el Apocalipsis. Entonces, ¿qué? No, esto es un servicio. Somos criados del pueblo, ejemplos de la grey, como dice San Pedro. Entonces, cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, porque le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa manifestación que está secreta en el cielo, en la hora y el día que Dios quiera, cuando se manifieste, cuánta gloria, hermano, cuánta dicha, Padre, ponernos delante del Padre. Oh Señor, hermanos amados, benditos de Dios, la obra más inmensa que Cristo ha hecho, que ha costado su sangre anonadarse. Dios manifestado en carne grande es el misterio de la piedad. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice la palabra de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, a través de Cristo, conocer su amor, el pesebre, la cruz, escupir en la cara, fragelarlo, destrozarlo, como lo destrozaron a mi Salvador bendito. Todo por amor a ti y por amor a mí, por ejecutar los planes del puro afecto que tuvo. Nacimos del deseo de Dios, el Padre. Si nos ha dado tanto en Cristo y nos manda el Consolador que está con nosotros, el Espíritu Santo, que no nos deja ni un momento, entonces, amados hermanos, lo tenemos todo. El cielo ha pensado en nosotros. Dice Pablo, dice que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique a los gentiles. Pero si persiguió a la iglesia, se consintió en la muerte de Esteban, cuidando la ropa, que se quitaron los pantos para tener más fuerza para machacarlo al hermanico Esteban, que está con el Señor bendito. Vio los cielos. ¿Cuánta gloria te espera? ¿Qué es lo que ha determinado para ti? Eso es lo que interesa. Que puedes llamarle Padre es una realidad. Y que sientas las infinitas ternuras de la paternidad del Dios Padre en tu vida. Eso no se puede comprar con nada. Solamente fidelidad, integridad, obediencia, búsqueda. Y nunca se puede perder la toalla y la palancana, porque hay que lavar los pies a veces a los hermanos en acciones, en humildad sincera, sencillez de corazón. Por lo menos se intenta. Si lo llegamos a alcanzar, aunque sea un 5%, pues eso es verdadero, auténtico de nuestro corazón para Cristo, para nuestro Padre, en la presencia del Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad que Dios ha determinado en el cielo para nuestra vida. Tú ya has vencido, has triunfado, te has adelantado ya estás cerca, estamos rozando la puerta se va a abrir, va a descender con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a levantar los que han dormido en Cristo, y nosotros estaremos en una abrir y cerrada de ojos, llevados. Estate listo. Había bien, mantén vasija con aceite y la lámpara encendida, que el esposo viene. Que la paz del Señor sea con todos. Que la gracia de Cristo llene vuestros corazones. Que los que han tenido esta pérdida sean benditos y consolados por Dios. Pronto vamos a estar juntos todos en la eternidad.
Muchas gracias por todo. Un abrazo. Os adjunto de verdad sinceridad ante Dios. Lo más hermoso es su obra. Sois vosotros, siervos benditos del Señor. Qué privilegio que podamos hablar de su misericordia y de su amor, de su esperanza.